Buenos días a todos y a todas. El tema que yo voy a presentar aquí, sobre el cual verso mi proyecto de investigación que desarrollé para este curso, son los procedimientos de legitimación de contratos colectivos en México. El título que yo les doy es ese: desafíos y resultados tras la reforma laboral del 2019. Y lo que me gustaría que supieran es que estos procedimientos de legitimación básicamente son procesos de consulta democrática que se establecieron como una obligación para los sindicatos, por medio de la cual se tienen que someter los contratos colectivos de trabajo a consulta de los trabajadores por lo menos una vez dentro del periodo de 1 de mayo de 2019 a 1 de mayo de 2023, que ya pasó ese plazo y llegamos al término, con la finalidad de que los trabajadores pudieran expresar su conformidad o su disidencia respecto al contenido de este contrato. El planteamiento del problema que yo hago aquí, la importancia, la relevancia del tema, la encontré en que de los resultados obtenidos y los que se pueden recabar de fuentes oficiales, se obtiene que únicamente 21.9% del total de contratos que debieron de haberse sometido a consulta fueron sometidos a consulta. Es decir, bueno, mejor dicho, únicamente 21.9% fueron legitimados. De las fuentes oficiales obtenemos que 139.000 contratos eran candidatos a consulta y que 30.520 fueron legitimados. En realidad, de estas fuentes no se puede recabar la información relativa a cuántos fueron rechazados y cuántos fueron efectivamente sometidos a consulta. La hipótesis que yo planteo aquí es que pudieron haber causas subyacentes que hayan obstaculizado la ejecución efectiva de estos procedimientos de legitimación de contratos colectivos de trabajo, y esto a su vez tiene como resultado un impedimento para la participación activa de los trabajadores en la negociación colectiva sobre sus derechos laborales. La manera en la que yo sustenté esta hipótesis fue a través de un análisis histórico, normativo y pragmático por medio de, en primera instancia, antecedentes, un análisis del contexto histórico, la cronología de hechos, los cambios en el protocolo existente; en segunda instancia, sobre el protocolo como tal, que es la normativa que tenemos; y en tercera instancia, entrevistas a notarios públicos para poder, de cierta manera, desvelar qué fue lo que sucedió y cómo se trasladó el protocolo a la práctica. En cuanto a las consideraciones más importantes que estimo son necesarias para poder abordar esta discusión aquí, yo creo que una manera de entender estos procedimientos de contratos colectivos como algo innovador dentro del derecho laboral mexicano son, en realidad, que estamos hablando de un derecho laboral mexicano en el cual, como mencionaban mis compañeras anteriormente en una presentación, hay un intervencionismo del Estado que, como Fraioli dice muchas veces, se traslada a que el Estado sea garante y que este Estado garante intervenga, en este caso en el derecho laboral mexicano, para asegurar que los trabajadores puedan estar en una igualdad de condiciones al momento de realizar estas negociaciones con los patrones. Y en este caso los procedimientos de legitimación son completamente innovadores y distintos en el hecho de que se está solicitando que haya una abstención del Estado. En realidad se está solicitando al Estado no intervenir, sino más con la única finalidad de dar verificación y de, en realidad, ratificar que se hayan celebrado los procedimientos. Estos procedimientos de legitimación de contratos colectivos se instauraron a través de la reforma laboral de 2019, pero a ello también antecedió una reforma constitucional en 2017, que es la que conocemos como la que reformó el sistema de justicia laboral aquí en México, y por medio de la cual se establecieron los principios rectores de derecho laboral, de representatividad, libertad y democracia sindical, que es donde yo puedo situar estos procedimientos de legitimación. A su vez, me gustaría que entendiéramos que estos procedimientos de legitimación son herramientas para incluir a los trabajadores en las negociaciones colectivas, en las cuales participa, en primera instancia, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como la autoridad administrativa y registral, que fue seleccionada y puesta ahí como una autoridad que fungió como un enlace hasta en tanto se constituyera el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 2018. También tenemos el protocolo, que en realidad es como la normativa, por así decirlo, por la cual tenemos las pautas para realizar los procedimientos de legitimación, y tenemos como partes que participan en estos procedimientos, que participaron, a los trabajadores, sindicatos y, en su caso, personal verificador enviado por el centro o por la secretaría, o a notarios públicos a juicio de que el sindicato optara por la verificación mediante notario y no por personal verificador. Acá tenemos una puntualización de algunos de los
hechos que yo considero más importantes. La cronología de hechos: 24 de febrero de 2017 sale el decreto por el cual se reforma constitucionalmente los artículos 107 y 123, reforma constitucional de 2017, por la cual se establecieron estos principios que mencioné. 30 de noviembre de 2018 se firma el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, por medio del cual México asumió la obligación de llevar a cabo reformas a su sistema de justicia laboral, a lo cual el 1 de mayo de 2019 se reforma el sistema de justicia laboral. 31 de julio de 2019 fue cuando sale el primero de los protocolos, ya que dentro de esta reforma laboral de 1 de mayo de 2019 se estableció dentro del artículo 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo la obligación de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hiciera un protocolo para poder cumplir con la obligación de llevar a cabo los procedimientos de legitimación. 18 de noviembre de 2020 fue cuando se inicia operaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que entra y releva a la Secretaría en el cargo en su función de autoridad administrativa y registral. 4 de febrero de 2021 sale la segunda versión del protocolo con revisiones hechas por la Secretaría, y 30 de abril de 2021 se publica la última versión que tenemos del protocolo. El método de investigación que yo utilicé fue mixto. Utilicé los datos cuantitativos primordialmente para poder llevar a cabo el planteamiento y argumentar que sí existe un problema, porque en realidad son los únicos datos que tenemos. Hicimos una solicitud al INAI que no obtuvimos respuesta, lamentablemente, por eso no obtuve más datos cuantitativos y no los pude incluir en la investigación, y por lo tanto me enfoqué más en desarrollar entonces lo cualitativo. Realicé entrevistas a notarios públicos, de investigación histórica y normativa, ya que considero que esto permitió el mapeo de causas para resultado mediante un análisis de las perspectivas contextualizadas de los notarios públicos, la comprobación de patrones hallados en la normativa y el desarrollo histórico. Como listado de fuentes, estos son los principales. Ordenamientos están en el primero de los numerales romanos: Constitución, anexo 23A del TMEC, acuerdos y decretos publicados en Diario Oficial de la Federación, aparecen en el segundo numeral. Me gustaría hacer especial puntualización al hecho de que el protocolo en realidad ni siquiera es un ordenamiento jurídico formalmente, sino que más bien surgió a partir de un acuerdo que surgió a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En realidad no es formalmente un ordenamiento jurídico, sino que es materialmente uno. Publicaciones oficiales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entrevistas a 5 notarios públicos, dentro de los cuales ellos participaron en un total de aproximadamente 85 procedimientos de legitimación. Informes del Banco de México y de la OEA, bibliografía de Ignacio Burgoa Orihuela y de la doctora Diana Rosillo Espino Tapia, que es nuestra profesora en esta clase, y notas periodísticas de las cuales recabé información de entrevistas que se le hicieron a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y pues quiero abordar las conclusiones a las que llegué. Llegué a la conclusión de que la baja tasa de legitimación no se debe a que los contratos colectivos fueron rechazados por los trabajadores, sino que se debe a que esta baja tasa de legitimación se debe a que ni siquiera se sometieron los contratos colectivos de trabajo a los procedimientos de consulta, a los procedimientos de legitimación. Como otros hallazgos o maneras de puntualizar las causas por las cuales yo considero que eso fue lo que sucedió, puedo mencionar primero que hubo un comienzo lento y deficiente. Dentro del análisis que yo pude realizar, observo que estos procedimientos de legitimación se instauraron en un contexto de reciente reconocimiento de la importancia de la inclusión de los trabajadores en las negociaciones colectivas, que fue, como mencioné anteriormente, en la reforma constitucional de 2017, fue cuando primero se mencionaron esos principios rectores de libertad y democracia sindical en la Constitución. Durante 2 de los 4 años para legitimar se vivieron la ausencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque debemos recordar que los procedimientos se debieron llevar de 1 de mayo de 2019 a 1 de mayo de 2023, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no se fundó o no empezó operaciones hasta prácticamente finales de 2020. No hubo cambios en la primera mitad del plazo, aún con el protocolo raquítico. El primer protocolo que tuvimos tuvo únicamente 16 artículos y mencionaba todo de manera muy ambigua, no sirvió de mucho, y la segunda versión del protocolo salió hasta febrero de 2021, como mencioné, 2 años después. La primera participación de los notarios entrevistados tuvo lugar hasta octubre de 2020.
principalmente porque ellos me mencionaron que por lo mismo de que no existía suficiente para poder participar de manera diligente, ellos se abstuvieron de participar. La segunda de las conclusiones, hubo una concentración de potestades en una sola autoridad laboral. Esto lo punto en el que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se concibió originalmente dentro del artículo 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo como una autoridad administrativa y registral con potestades cuasi legislativas y cuasi judiciales, como pudimos ver después del análisis. Es decir, por medio de la reforma constitucional del 2017, al centro se le recomendó centralizar las funciones que tenían 32 puntos locales de conciliación, de arbitraje y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahí se le dio la labor prejudicial, por así decirlo, aunado que dentro de estas facultades cuasi legislativas y cuasi judiciales yo puedo mencionar que, como ya había dicho, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue la encargada de elaborar el protocolo, y luego el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral vino en relevo de la Secretaría, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hizo la última versión del protocolo, y dentro de esa última versión del protocolo se fijó a ella misma, al centro, como autoridad cuasi judicial. Bueno, eso hubo un deterioro en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, inefectividad del protocolo. El protocolo tenía contradicciones, facultad de decidir sobre el verificador, lagunas jurídicas, había muchas cosas que no se previeron, como por ejemplo qué hacer cuando hay consultas parciales dentro de un procedimiento. Hubo un desapego a la realidad, únicamente se pueden llevar a cabo los procedimientos con plataformas digitales, muchos sindicatos ni siquiera tienen computadoras ni internet en sus centros. El protocolo es de naturaleza cuestionable porque la Secretaría lo hizo, no provino de un ejercicio legislativo predeterminado, y el protocolo es actualizado porque la última versión es del 2021 y hasta el 2023 acabó el plazo, y esta es la última, que pues como conclusión hubo una falta de transparencia y de publicidad. Yo, que llevé a cabo el proyecto de investigación, batallé demasiado para encontrar los datos. No imagino que alguien alguien que trabaja en un sindicato pueda encontrar estos mismos datos con la misma exhaustividad que yo realicé el procedimiento el proyecto de investigación, y yo creo que esa es una de las razones por las que tampoco pudieron participar, porque simplemente no supieron y no se dio exposición suficiente. Ese es el índice que tengo dentro del proyecto, por si quieren consultar. Muchas gracias. Listo.